Saludo muy cordialmente a las autoridades universitarias aquí presentes. Doy la más cordial bienvenida a las personas estudiantes que en su primer día de ciclo lectivo se hacen presentes para participar de la importante reflexión que estamos a punto de presenciar. Y saludo muy cordialmente a cada persona integrante de nuestra comunidad universitaria, de otras universidades públicas y de la comunidad nacional que nos acompañan en este auditorio y que nos siguen a través de las redes sociales. Si nosotras paramos, se para el mundo. Esta es una de las reconocidas consignas del 8M en muchas partes del mundo. Y se remonta a un 24 de octubre de 1975 en Islandia. 9 de cada 10 islandesas hicieron huelga en su trabajo de cuidados. Dejaron de atender el trabajo doméstico y de cuidado para reivindicar su desarrollo individual y social en igualdad con los hombres. Paralizaron el país y le abrieron los ojos a muchas personas. Desde entonces, su caso es referencia mundial de la lucha por la igualdad. Este 8M, nosotras queremos abrir espacios de diálogo, de reflexión y de cambios para hablar sobre el trabajo de cuidados. Un tema central también en la vida de muchísimas mujeres de nuestra universidad, quienes cuidan todos los días a otras personas, bebés, niñas, niños, personas adultas mayores o personas con discapacidad. El día a día de estas mujeres no es fácil. Muchas son discriminadas, o no duermen, o no les alcanza el tiempo para ellas mismas, o deben trabajar el triple para cumplir con las tareas laborales, el estudio o la investigación, o todas las anteriores. Lo que más sorprende frente a esta realidad es la naturalidad con la que vemos estas dinámicas, pues desde la lógica laboral altamente competitiva de la U, olvidamos que cada persona que trabaja o estudia vive en hogares, con familias, que en el amplio espectro de las posibilidades puede requerir cuidados. Para Laura Pautasi, investigadora argentina del CONICET y especialista en la temática de cuidados, estos garantizan la sostenibilidad de la vida. Por ello, son un bien público fundamental para toda la sociedad. Nada puede funcionar, como tampoco nadie puede vivir sin cuidados, dice. Y sin embargo, a lo largo de los siglos han permanecido invisibilizados. Y el mayor problema es que son asumidos de manera casi exclusiva por las mujeres. La invisibilización de este tema forma parte de una estrategia del sistema patriarcal y capitalista, pues si no se expone esta desigualdad, tampoco se exponen las profundas inequidades en el mercado laboral y a lo interno de las familias, que son además interseccionales, según género, raza, nivel educativo y condición migratoria. Ocultar es negar que el espacio de lo privado es también un espacio de producción y por lo tanto político. Consideramos vital entender que los cuidados son parte de los derechos humanos. Así los podemos respaldar desde la formulación de políticas públicas, pues son reconocidos en los pactos y tratados internacionales. Desde ahí, toda persona, independientemente de su vulnerabilidad o dependencia, tiene derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuido. Desde principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género, estos derechos son los que hacen posible que se sostenga la vida de los seres humanos, pero también el desarrollo económico de nuestras sociedades. Debemos superar la asignación estereotipada y patriarcal del cuidado como una responsabilidad de las mujeres, para ir hacia una corresponsabilidad que involucre todas las instancias pertinentes, el Estado, el mercado, el sector privado y las familias. Afortunadamente, hay muchos esfuerzos por trabajar en torno a este tema, como los de la Red Interuniversitaria de Estudio y Transformación de los Cuidados, conformada por la UCR, la UNA, la UNED y el TEC. Hoy
queremos nutrirnos de todas estas reflexiones para traerlas a nuestra universidad y sumarnos a los esfuerzos que muchas mujeres han hecho para abordar y solucionar este tema. El conversatorio del día de hoy es un espacio de encuentro para escucharnos y entender la urgencia de reparar estas desigualdades y así dirigirnos hacia la transformación desde acciones políticas que visibilicen y vayan mermando estas injusticias históricas. Le agradezco profundamente a las mujeres que hoy participan en este conversatorio y a todas las demás cuidadoras que han inspirado esta iniciativa. Sus voces son las que importan y nos sostienen para seguir enfrentando las injusticias. El 8M nos recuerda que la lucha no se detiene. Tenemos pendiente el seguir trabajando de manera colectiva para erradicar prácticas que nos siguen violentando. Hoy más que nunca debemos abrirnos al diálogo, a la escucha y a la búsqueda de soluciones que nos permitan avanzar en esa senda y seguir construyendo una universidad que sepa que todas las personas tienen derecho a cuidar, a ser cuidadas y al autocuido. Muchas gracias. De seguido tendremos el mensaje del señor rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Carlos Saraya Leandro. Muy buenos días. Realmente muy complacido de estar en esta actividad. Primero quisiera saludar cordialmente a la doctora María Martínez Díaz, coordinadora de la Unidad de Equidad e Igualdad de Género. Antes decíamos de la rectoría, yo creo que tenemos que quitarle esa coletilla de la rectoría, porque realmente la Unidad de Equidad e Igualdad de Género es de la Universidad de Costa Rica y para la Universidad de Costa Rica. Saludo también a las señoras y señores vicerrectores, a la señora secretaria académica, a las autoridades universitarias que nos acompañan, al personal docente, administrativo, a las personas que nos honran con participar como parte de este proceso de reflexión sobre el trabajo de cuidado no remunerado. Agradecerles por atender el llamado y por darse el tiempo de acompañarnos esta mañana. A todas y todos les deseo en primer lugar un excelente día. Hoy es un día verdaderamente especial para la Universidad de Costa Rica, y especial porque iniciamos el primer ciclo lectivo del año 2025 y pues siempre ese inicio de ciclo es una posibilidad de prepararnos como institución para recibir a quienes son la razón de ser de nuestra universidad, que es el estudiantado. Creo que no hay una sola unidad académica que se engalane para hoy, para recibir a nuestros estudiantes, y eso me parece que es digno de resaltar en esta actividad. Y además de este día de bienvenida y de la semana de bienvenida de las personas nuevas estudiantes o de las personas estudiantes en general, hoy recibimos 10.074 nuevas y nuevos estudiantes, de los cuales alrededor del 34% están en las sedes regionales. Eso es algo que a mí me satisface muchísimo, la cantidad de personas que cada vez más admitimos en sedes regionales, porque eso son oportunidades también para la población en general. Pero además de la entrada a clases, las actividades de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que tuvimos el pasado sábado 8 de marzo, pero que para efectos nuestros iniciamos un proceso de reflexión el día de hoy con esta actividad, que como bien lo señalaba Rebeca en su introducción, nos permite reflexionar sobre el trabajo de cuidados no remunerado, tema que concierne muy profundamente a mujeres estudiantes, administrativas y docentes de nuestra comunidad académica.
La Universidad de Costa Rica, como parte de sus aspiraciones a una sociedad más justa e igualitaria, debe contribuir activamente a la visibilización de estas labores y a la consecución de una política de corresponsabilidad en los cuidados que sea realmente efectiva. Este tema, a menudo ausente en la conciencia colectiva, debe ser discutido y analizado ampliamente. El conversatorio que nos convoca en esta oportunidad es un espacio para escuchar a las mujeres de nuestra institución, quienes desde sus roles de cuidadoras enfrentan serios desafíos que merecen ser reconocidos y que deben, sin duda alguna, ser atendidos. En la institución, desde el año 2016 o 2017, que tenga yo conciencia, venimos hablando de este tema de la corresponsabilidad y del balance necesario que debemos de tener entre lo laboral y lo familiar y lo personal. Ya en la convención colectiva que se firmó en 2018 hay algunos elementos que se señalan ahí, pero nos ha costado mucho poder pasar de ese discurso a hechos concretos, y este proceso o esta reflexión de esta mañana esperamos nos dé elementos para poder dar ese salto cualitativo. El trabajo de cuidados no remunerados es una labor que sostiene la vida y que es muy importante para nuestro tejido social. Las personas cuidadoras, en su mayoría mujeres, dedican horas, días y años a asistir a otras personas necesitadas de apoyo en muchísimos aspectos de la vida cotidiana. Sin embargo, con demasiada frecuencia este trabajo, además de no ser remunerado y valorado en su justa medida, genera una sobrecarga que limita las oportunidades de desarrollo personal, académico y profesional de las mujeres, y que perpetúa las desigualdades que, sin duda alguna, debemos establecer medidas para erradicar. En el trabajo de cuidados no remunerados realizado por personas cuidadoras encontramos serias disparidades de género en América Latina. Por ejemplo, en la región las mujeres dedican de 12 a 42 horas semanales a estas labores, mientras que los hombres invierten entre 7 y 16 horas. Es decir, la brecha de género es cerca del triple. Además, el 75% del trabajo no remunerado como personas cuidadoras es efectuado por mujeres. En cuanto al impacto económico de estas actividades, el cálculo se establece entre el 15,2 y el 21,3 del Producto Interno Bruto, según el país. Costa Rica no escapa a esta situación. En nuestro país, las mujeres dedican en promedio 30,8 horas semanales a labores domésticas no remuneradas y constituyen del 63 al 84% de las personas que brindan cuidados de largo plazo a sus familiares sin remuneración alguna. Además, el 90% de las mujeres en hogares en condición de pobreza no participa en la fuerza laboral debido justamente a la responsabilidad en cuanto a cuidado familiar. Estos datos evidencian una profunda desigualdad de género en la distribución de trabajo no remunerado efectuado por personas cuidadoras, quienes ven limitadas, como lo decía antes, sus oportunidades laborales, educativas y personales, con lo que se perpetúan los ciclos de pobreza y exclusión social. En la Universidad de Costa Rica sabemos que muchas mujeres estudiantes, administrativas y docentes enfrentan jornadas duplicadas e incluso triplicadas por la combinación de sus responsabilidades laborales o académicas con el cuidado de familiares o parejas con necesidades de asistencia. Esta realidad exige toda nuestra atención como comunidad educativa y nos obliga a actuar congruentemente. Por ello, esta rectoría apoya totalmente las iniciativas de la Unidad de Igualdad, Equidad y Equidad de Género conducente a las transformaciones necesarias en la Universidad de Costa Rica para la reducción de las desigualdades de género. Un entorno más inclusivo e igualitario es una necesidad urgente. Además, al crear conciencia sobre este tema, también debemos tomar medidas en consecuencia, mejorando la normativa institucional de manera que la adopción de políticas concretas realmente permita que las mujeres cuidadoras cuenten con las mejores condiciones para su crecimiento intelectual, cultural y profesional. Este es un tema que interpela a todos los sectores universitarios, por eso espero que de este proceso de diálogo intersectorial, intergeneracional y multidisciplinario surjan propuestas concretas que nos permitan acercarnos cada vez más a los ideales humanistas de justicia social e igualdad de género que nos mueven como institución. Es muy importante reconocer el valor y la dedicación de las mujeres cuidadoras en nuestra institución,
Sepan que la Universidad de Costa Rica está a la escucha, es consciente de todos los grandes esfuerzos que realizan y asumimos nuestra responsabilidad de apoyarlas. Aprovechemos esta ocasión para comprometernos con un cambio cultural que nos permita avanzar solidariamente en el cumplimiento de nuestra visión institucional. No dudemos en avanzar para construir una universidad más justa, más humana y equitativa. No solo en las actividades de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, sino esta es una labor de todos los días en nuestra institución. Les deseo muy buenos días y también que la semana y las diferentes actividades que se han programado para reflexionar durante la semana nos permitan, como decía, obtener conclusiones que faciliten los procesos de toma de decisiones para la definición de acciones afirmativas que nos lleven a una mayor equidad e igualdad de género en nuestra institución. Muchísimas gracias y muy buenos días. Para continuar con el conversatorio, tendremos las palabras de la magistra Viviana Guerrero Chacón. Ella nos dará un encuadre conceptual y normativo de la temática que se abordará por parte de la Unidad de Equidad e Igualdad de Género. Adelante, Viviana. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Realmente para el equipo de la Unidad de Equidad e Igualdad de Género de la Universidad de Costa Rica es realmente un honor estar aquí. El feminismo ha reivindicado la frase "lo personal es político", y nosotras nos servimos de esta frase para traer a colación a la discusión en la Universidad de Costa Rica un tema que nos parece central, que no somos las primeras en discutir, denunciar. En realidad, como dijo don Carlos, este es un tema que tiene una ya larga data de discusión, y un poco la idea de este primer espacio es ofrecer una sistematización de algunas de las ideas que tanto María como don Carlos han establecido en esta discusión para que tengamos un encuadre conceptual y normativo que nos permita entender que este debate no solo es fundamental para la vida de las mujeres, sino también en nuestros deberes institucionales. Hemos titulado entonces este espacio "Lo personal también es universitario", como una forma de darle contenido político, institucional, pero también teórico a la idea de que las mujeres hemos traído al debate académico que los afectos, lo que sucede en el ámbito de lo privado, también es parte de nuestras responsabilidades institucionales y académicas. Entonces, la idea de este primer espacio es ofrecer un recorrido conceptual y teórico en torno a eso. Lo personal es parte del trabajo, esa es una de las primeras cosas con las que quiero arrancar este momento. Hay que comprender que el sistema patriarcal ha determinado una división sexual del trabajo en donde se prioriza, se jerarquiza y se naturaliza que haya una división entre los trabajos productivos y los reproductivos. Esto es muy importante para el debate que vamos a tener hoy, porque justamente a lo que se le ha dado valor es al trabajo productivo, que casi siempre es el masculino, el público y el remunerado, dejando el trabajo reproductivo, que casi siempre es hecho mayoritariamente por mujeres en el ámbito de lo privado y no remunerado, como una cosa de segunda categoría, que no solo tiene poco valor, sino que ni siquiera vale la pena discutir en un contexto como este, ¿verdad?, en el cual estamos dándole la bienvenida a un ciclo lectivo. ¿Por qué hablar de estos temas en un contexto como este? Bueno, justamente porque una de las reivindicaciones centrales del feminismo ha sido visibilizar la importancia que tiene el trabajo de los cuidados, no solo porque tiene efectivamente un gran impacto en el sostén de la vida, sino también porque es un trabajo que merece ser valorado y que además merece tener unas ciertas condiciones que posibiliten no solo una más justa repartición del trabajo de los cuidados, sino también otorgarle las condiciones de posibilidad para que eso sea hecho de una manera más equilibrada. Entonces, ¿cuál es el problema de haber dividido esto históricamente? El primero es que las mujeres hemos sido excluidas de los espacios públicos.
y que los hombres se han autoexcluido de la importancia del trabajo de los espacios privados. Y esto tiene consecuencias, ¿verdad?, no solo sobre la formación académica y la participación, que por supuesto son espacios en los que las mujeres, con todas nuestras luchas, porque tampoco ha sido algo que nos han regalado, sino que ha sido parte de nuestro trabajo político, de nuestra agencia política, hemos ido ganando cada vez más espacio en lo público. Pero así como han dado las estadísticas mucha evidencia, formamos parte de lo público, pero no necesariamente parte de las jerarquías, de las tomas de decisiones, ¿verdad? Y muchas veces esto sucede porque estamos también divididas en una gran cantidad de trabajo de cuidados que nos imposibilitan tener más tiempo para investigar, por ejemplo, más tiempo para dedicarnos a otras tareas que nos posibilitarían acceder al espacio de lo público. Además de eso, estamos sometidas, la mayoría de mujeres, ya no a una triple, que eso es lo que casi siempre hemos debatido, una triple jornada. Ahora hablamos de una quíntuple jornada. La remunerada, ¿verdad?, que es por la cual nos pagan, la doméstica, la de los cuidados, la del trabajo comunitario, que casi siempre está sobre los hombros de las mujeres, y el trabajo voluntario, que también es muy importante visibilizarlo, que muchas veces tiene que ver con ayudarle a alguna vecina que se cayó, a llevar a una amiga al hospital, ¿verdad?, qué sé yo, ese tipo de trabajos que también merecen ser reconocidos, valorizados y que muchas veces están sobre los hombros de las mujeres. Y por supuesto que esto tiene una repercusión fundamental sobre la autonomía de las mujeres, no solo en términos económicos, sino también de su desarrollo personal, ¿verdad? Porque no tenemos que dividirnos solo en 2 o 3 cosas, sino en muchas más que nos implican un desgaste físico, pero también cognitivo y afectivo, ¿verdad? Y eso es muy importante visibilizarlo y por eso lo personal es político también. Ahora, esto por supuesto que significa una gran precarización del trabajo remunerado, porque las mujeres tenemos a veces poco tiempo para asumir nuevas cargas de trabajo remunerado, y por supuesto que en el ámbito académico muchos de ustedes sabrán que eso tiene consecuencias para nosotras cuando decimos que no nos vamos a presentar a algo, que no podemos dar clases de noche, que no podemos asistir a una actividad social en la cual se van a discutir algunas cosas importantes. Pero además esto ha significado también una gran lucha que no es reciente. Esta es una lucha que siempre ha estado en todos los debates del feminismo históricamente, pero que hace poco tiempo le nombramos una lucha por la corresponsabilidad de los cuidados. Esta corresponsabilidad significa no solo que debemos repartir mejor las responsabilidades de cuidado entre hombres y mujeres, sino que también nos dimos cuenta de que en realidad el cuidado tiene que ver con muchos otros actores sociales, y por eso estamos debatiendo esto en el marco de la Universidad de Costa Rica, para entender que nosotros y nosotras como universidad tenemos también una responsabilidad en el tema de los cuidados. Es decir, que eso no es una cuestión voluntaria, ¿verdad? O sea, no es si nos gusta participar, si nosotros o nosotras como autoridades, como profesoras, podemos hacerlo o lo hacemos porque estamos interesados o interesadas en este tema. Es que tenemos una responsabilidad, porque una de las cosas más importantes es reivindicar que la corresponsabilidad de los cuidados implica a las familias, a las comunidades, al Estado y también a las instituciones o al mercado laboral, ¿verdad? Y por supuesto que eso significa una responsabilidad para nosotros y nosotras como universidad, con las personas docentes, con las personas administrativas, pero fundamentalmente con las personas estudiantes. Y por eso es que vale la pena, aunque no vamos a verlo todo en detalle, simplemente comprender que esta exigencia por parte, digamos, de las normas es una cosa que tiene que ver con las normativas internacionales, pero también las nacionales. Estas normativas, como bien lo decía ahora María, abarcan los 3 aspectos. Casi siempre, y una de las cosas, digamos, interesantes es que hemos hablado mucho sobre el derecho de las personas cuidadas, fundamentalmente de las personas menores de edad y de las personas adultas mayores. Por supuesto que esto es muy importante visibilizarlo, el derecho que tienen nuestros hijos y nuestras hijas a ser cuidados y cuidadas con calidad, pero también a eso hay que sumarle los otros 2 elementos que permiten entender que el cuidado es una cuestión integral y que es un derecho de las personas cuidadas, pero también es un derecho de nosotros y nosotras a cuidar, pero también a tener tiempo para el autocuido, ¿verdad? Y por eso es que también dentro de lo personal es político, debatimos también el derecho que
deberíamos tener todas las personas al ocio y a las actividades de salud, ¿verdad? Y por eso es que las normativas tienen que ir en función de estos tres sentidos y las políticas institucionales, los debates y demás también tienen que trabajar esos tres sentidos. Ahora, cuando hablamos de normas, ¿verdad? Esto lo pusimos simplemente para que ustedes se den cuenta, para que podamos ver, ¿verdad? Para que podamos evidenciar la cantidad de normas internacionales que nos exigen a tener este debate. Pero que, como muy bien lo dijo don Carlos ahora, ojalá no nos quedemos únicamente en un debate conceptual, en un debate de experiencias como vamos a tener ahora con las compañeras, sino que podamos pasar a una toma de decisiones materializada, ojalá en una política institucional, en alguna normativa, ¿verdad? En un comunicado, ¿verdad? En alguna cosa tangible que nos permita convertir estas cosas en realidades para nuestra institución. Veamos también que tenemos una gran cantidad de normativa nacional, no solo las internacionales que tienen que ver con los derechos humanos, principalmente de las mujeres, sino también que tenemos una gran cantidad de normativa nacional que nos llama a hacer esta reflexión y este debate y a materializar las políticas. Entonces, los trabajos de cuidado los hacemos con amor, pero no es solo un trabajo de amor, esto también tiene que ver con visibilizar la palabra trabajo. Y por eso es que vamos a discutir el día de hoy entonces cuál es el rol de las instituciones y particularmente de la Universidad de Costa Rica en este ámbito de discusión. Para ello incorporamos también una nueva vertiente del institucionalismo feminista que nos llama también a entender que el género no es solo una cosa que tiene que ver con las personas en concreto, ni tampoco solamente con sus relaciones, sino que el género también lo tienen las instituciones. Y este es un concepto muy importante, el de generizar las instituciones, para que nos ayudemos a entender el rol que tienen las instituciones frente a las desigualdades de género y entender que no somos neutrales frente al género. Que podamos decir cuál es la visión de género, la producción y reproducción de esquemas de género en la Universidad de Costa Rica es un debate que nos va a permitir hacer transformaciones más rápidas, porque las instituciones pueden ser o reproductoras de estereotipos de género o transformadoras de estereotipos de género. Y este es un debate que tenemos que tener como institución. Por ejemplo, me parece que es un debate que incluso podríamos llevar al Congreso Universitario, no solo qué universidad somos, sino cuál queremos ser. Y la propuesta de la Unidad de Equidad e Igualdad de Género es que necesitamos ser una institución pionera en temas de género. Y esto significa el diseño no solo de políticas y de acciones afirmativas específicas que nos lleven a ser parte de la corresponsabilidad de los cuidados y no solo reproductoras de esquemas tradicionales y añejos que no van acorde con una universidad de primer mundo. Algunas propuestas de instituciones que han dado el paso hacia estos debates es que se puede hacer en dos sentidos. El primer sentido es generación de condiciones que posibiliten una mejor distribución de los cuidados y un reconocimiento del valor y del papel que tienen los cuidados hacia afuera de la institución. Por ejemplo, creando precondiciones, condiciones y mejorando la carga mental de las personas que tenemos corresponsabilidad de los cuidados. Es decir, facilitando que las personas en nuestros hogares estamos atendiendo a alguna persona menor de edad o a alguna persona con discapacidad, se nos posibilite, se nos flexibilice y se nos reconozca que eso está parte de nuestro trabajo. Y la segunda fase tiene que ver con generar condiciones a lo interno, que me parece que es uno de los debates más importantes que tenemos que dar. ¿Cuáles son las condiciones que la Universidad de Costa Rica puede generar a lo interno de la institución para mejorar su responsabilidad en el cuidado? Por ejemplo, ¿qué? Infraestructura, tomando decisiones políticas, como lo decía ahora, discutiendo sobre los recursos económicos, tecnológicos, humanos y mejorando también los mecanismos de denuncia y sanción frente al acoso laboral que pueden sufrir las personas cuidadoras. Para ir finalizando, estos son ejemplos de algunas acciones afirmativas que otras instituciones del Estado costarricense han hecho para formar parte de esta corresponsabilidad de los cuidados. Temas como, por ejemplo, que incluso ya está en la convención colectiva, pero que se podría ampliar mucho más, como por ejemplo la licencia de maternidad y paternidad y el periodo de lactancia,
la generación de trabajo de cuidados y gestión, la virtualización, los permisos familiares, por ejemplo, en momentos donde las personas tenemos que atender responsabilidades en la escuela de nuestros hijos e hijas, centros de cuidado o otorgación de subsidios. Estos son algunos ejemplos de los cuales nos podemos inspirar para saber en qué estado estamos y hacia dónde queremos caminar. Finalmente, hacemos la pregunta, si este es el escenario conceptual, normativo y algunos ejemplos de política institucional, ¿en qué situación está la Universidad de Costa Rica? Y para tener esa respuesta, vamos a tener entonces la voz de las mujeres cuidadoras y sus experiencias en torno al tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana. Por motivos de agenda, el señor rector debe retirarse. Le agradecemos a él profundamente su participación en este encuentro. Vamos a iniciar con el conversatorio. Me permito presentar y más bien solicitarle a las panelistas incorporarse a la mesa. Bueno, ya tenemos a Viviana Guerrero. Me permito llamar a la licenciada Susana Pérez Tencio. Ella representa el sector administrativo. A la señorita Yesenia Jiménez Calderón, estudiante de la carrera de Sociología y Educación Especial, sector estudiantil. A la magistra Elvia Amador Rojas, docente de la Escuela de Estudios Generales, representa el sector docente. Y a la señora moderadora de esta mañana, a la magistra Laura Chinchilla Alvarado, quien es comunicadora social y productora audiovisual, especializada en género, derechos comunicativos y ambientes, es magistra en comunicación y desarrollo, es docente de la Escuela de Comunicación Colectiva e investigadora del SICOM, ambos de la Universidad de Costa Rica. A ella le cedo las palabras a partir de este momento, Laura. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, a toda la audiencia que esté interesada en este tema, autoridades universitarias y a las panelistas, a quienes ya casi presento, pero antes quisiera decir que quienes estamos integrando esta mesa hoy tenemos varias cosas en común. Representamos ahí. Vamos a empezar de nuevo porque parece que por la transmisión no se escuchaba bien. Les decía que les doy la más cordial bienvenida a un espacio que auguro muy provechoso, muy sugerente también, y que antes de presentar a nuestras panelistas quería decir que tenemos varias cosas en común. Representamos a distintos sectores de la universidad, pero tenemos en común que somos mujeres. Eso significa que entendemos que implica encarnar lo femenino, ¿verdad?, en términos de desigualdades, de discriminaciones, pero también en términos de resiliencia, de estrategia, de inteligencia para transformar esos sesgos, esas desigualdades históricas. Somos universitarias y eso significa que estamos comprometidas con un proyecto de universidad pública, democrático, pero también que busca la igualdad de oportunidades, que es incluyente y de excelencia académica también. Y somos cuidadoras. Eso significa que tenemos a cargo no solo nuestra propia vida, sino la vida de otras personas, enorme responsabilidad. Bueno, dicho esto, voy a presentarlas conforme les voy dando la palabra. La idea es tener como dos espacios de conversación. En una primera parte compartiremos experiencias de vida, cómo lidiamos en la cotidianidad con estas jornadas que bien nos explicaba Viviana hace un rato, y en la segunda parte imaginaremos, pensaremos qué implica para la universidad asumir su rol en este sistema de corresponsabilidad de los cuidados. Entonces, les decía que les voy a ir dando la palabra
con base en preguntas, pero también siéntense ustedes libres de intervenir si en algún momento quieren complementar lo que dice alguna de las colegas. Y bueno, voy a hacerle la primera pregunta a Yesenia y a Elvia. Entonces voy a presentarlas a Yesenia Jiménez Calderón. Ella es estudiante universitaria, como ella dice, orgullosamente egresada del Liceo Nuevo de Limón, y como ella dice también, siempre hija de la educación pública, becada y con trabajos de asistente o de medio tiempo. Su carrera principal es psicología, de donde ya se graduó, pero también estudia sociología y educación especial. En el 2018, Yesenia junto con otras 5 madres fundaron la Asociación de Estudiantes, Madres y Padres de la Universidad de Costa Rica y organizaron el primer encuentro de estudiantes, madres y padres que incluyó a gente de todos los recintos y de todas las sedes universitarias, y en 2021 se convirtió en la primera presidenta de la FEUR, que es madre. Actualmente su hija Sofía tiene 8 años y Yesenia trabaja a tiempo completo y continúa con sus estudios universitarios, como mencioné hace un rato. Por su parte, Elvia Amador Rojas es docente de la Escuela de Estudios Generales y de la Escuela de Artes Dramáticas, donde además es la subdirectora. Elvia cuenta con una maestría en artes, con énfasis en artes escénicas, y una licenciatura en artes dramáticas, ambas por la Universidad de Costa Rica. Se desenvuelve en los campos de la docencia, la investigación artística y el teatro. Es actriz, directora escénica y dramaturga, con más de 40 proyectos con grupos independientes de teatro profesional. Sus trabajos se han caracterizado por poseer 3 dimensiones fundamentales, desde la mirada femenina feminista, el tratamiento autobiográfico y la búsqueda de metodologías alternativas de creación escénica. Elvia es mamá de una niña de 10 años. Lo primero que quiero preguntarles a Elvia y a Yesenia es: ¿qué significa para ustedes ser personas cuidadoras en su vida cotidiana? Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación y gracias por este espacio tan importante. Celebro, antes de responder la pregunta, si me permiten, nada más celebro con todo mi corazón que empecemos un ciclo lectivo pensando en el tema de los cuidados. Me parece increíble, sorprendente y muy avant-garde. Bueno, para mí ha sido una experiencia obviamente transformadora a todo nivel, digamos, el ser madre, pero digamos atrás o antes de ser madre, igual creo que todos y todas ocupamos lugares de cuidado de diferentes índoles, ¿no? El de la maternidad pues lo mencionamos porque tenemos una legislación muy grande que nos permite hablar con más facilidad y coherencia con respecto a esto, ¿verdad? Pero en realidad todas y todos desempeñamos labores de cuidado cotidianamente. Ahora, la maternidad no es sostenible con el ámbito laboral en muchas ocasiones, ¿verdad? Es complejo. Y yo quizá lo que quisiera compartir desde lo personal, desde el ámbito de lo personal, es mi experiencia al ser madre, porque ya trabajaba en la universidad y iniciaba mi maestría cuando nació mi hija. Entonces me acuerdo de ese proceso tan complejo de cómo, ¿verdad?, de cómo lidiar con esa situación. Uno ya ni cabía en el pupitre, ¿verdad? Mis profesores me tenían que traer una silla aparte, distinta. Por suerte, sobre todo las profesoras de la maestría fueron muy buenos apoyos para mí en ese proceso. Pero todo ese proceso es realmente muy complejo. Quisiera mencionar aquí que al reinsertarme luego de ella, que naciera mi hija Aurora, al reinsertarme a la labor docente, yo le comentaba ahora a la compañera, no creo que hubiera logrado, digamos, salir adelante sin el Centro Infantil Laboratorio. Este es un espacio que tiene la universidad, que implica infraestructura, pero que implica además un trabajo no solo no es un kinder, ¿verdad?, el SIL.
tengo que decir que es un lugar maravilloso donde realmente se esfuerzan además por tratar sobre el tema del cuidado. Niños y niñas que aprenden a cuidar a niños y niñas, bebés, todos juegan con muñecas, todos ¿verdad? Eso es algo como importante que tiene ese centro. Sin la labor tan importante que hace ese centro, yo tal vez estaría en mi casa en este momento. De verdad que creo que no hubiera sido posible para el padre de mi hija y para mí lidiar con esa situación de la vida de Aurora sin el apoyo de esta instancia. Ahora, esa instancia no es gratuita, es decir, no todo el mundo tiene acceso a ella, ¿verdad? O la casa infantil, no todas las personas tienen acceso a esto. Quizás es una situación que se podría pensar distinta, que se podría subsanar de alguna manera, pero que me parece que facilita la labor, digamos, dentro de la institución para madres de diferentes, ¿verdad? Pueden ser administrativas, estudiantes o docentes como yo. Quizá eso para empezar. Creo que me deseo unir a las palabras de la compañera sobre lo emotivo que es iniciar un curso lectivo. Hablando de cuidados, para mí como mujer, madre de la ruralidad que soñó con convertirse en profesional, no tengo palabras para expresar lo significativo que es para mí y para todas las estudiantes de las que hoy puedo decir que también llevo su voz. Ha sido una lucha de muchos años. Esta lucha de las estudiantes madres empezó muchísimo antes de que yo me incorporara a ella, pero he tenido el privilegio y la confianza de muchas de mis compañeras en llevar su voz. Algunas de las reflexiones o de las cosas o experiencias que voy a contar hoy no son solo mías, son de otras estudiantes que me han permitido traerlas aquí. Son reflexiones que hemos hecho durante mucho tiempo. Me permito leer una de los insumos que tuvimos con el encuentro de estudiantes madres y padres del 2019. Ser estudiante madre significa mucha carga mental, mucho más allá de cualquier cosa que uno podría pensar. Tareas interminables, rutina, estructura. Cuidar implica una serie de acciones que no nos dan chance a la flexibilidad, a la espontaneidad ni a la creatividad. Los cuidados requieren una dedicación, constancia e implican estar siempre presentes para el otro. En mi caso y en el de muchas de mis compañeras implicó horas de sueño mínimas, ¿verdad? Dormir 2 horas y porque ya el cuerpo lo pidió, no porque usted tomó la decisión consciente de ir a dormir o porque se acostó a acurrucar a su hijo y se dio cuenta que se había quedado dormido y se despertó a la 1 de la mañana y dijo, tengo que terminar una tarea para mañana, y levantarse a la 1 de la mañana e ir a terminar su tarea. Implicó que su tiempo de graduación duplicara o triplicara el tiempo. En mi caso a mí me tomó 18 años exactos graduarme de la licenciatura, que es 3 veces lo que le debería tomar según el plan de estudios que nos dan cuando entramos, ¿verdad? La feria vocacional dice que uno dura 5 años y medio graduándose, 18 en mi caso. Tengo compañeras que duraron 12, 15, hay unas que siguen, ¿verdad? Que incansable y valientemente siguen a pesar del tiempo. Menos tiempo para mí misma, el tiempo del autocuidado, como mencionaban ahora, eso implica, no tengo tiempo para peinarme, no tengo tiempo para maquillarme, no tengo tiempo para leer por mí, por cultivar mi propio espíritu. Leo lo que tengo que leer, así, lo mínimo necesario que tengo que leer para el curso y todo lo que hay que leer para, ¿verdad? Si usted tiene hijos en edad escolar, todo lo que eso además implica. Implicó menos tiempo para hacer vida de persona adulta. Una estudiante madre no se puede ir los jueves a la calle de la amargura como los demás, ¿verdad? La vida universitaria de una mujer que cuida no es la misma vida universitaria que los docentes conocen de los estudiantes. Entonces el viernes a las 7 de la mañana al curso, probablemente ese estudiante no llegue de goma como los demás, a lo mejor pasó toda la noche cuidando a su hijo o su hija enferma, o pasó ella misma enferma, o si está embarazada, el embarazo no la dejó dormir, o los achaques no la dejan estar en la clase como debería estar, y a lo mejor está saliendo a vomitar no porque está de goma, sino porque está con achaques. Y son cosas de la cotidianidad que lamentablemente la mayor parte del cuerpo docente de esta universidad no pone dentro del foco, ¿verdad? Hay que apalabrar las cosas, hay que luchar de una forma
que, o sea, hay que evidenciarlo, hay que llegar y decir, vea, sí, estoy embarazada, y presentar la tarjeta de embarazo, y presentar todos los comprobantes médicos, y pelear, y luchar, y berrear, porque el embarazo no es una enfermedad, y cuidar no es una justificación, porque nunca lo es una justificación, para no rendir igual que todos los demás, que no tienen esa carga adicional, porque evidentemente no podemos comparar a una mujer que cuida con una persona estudiante de 20, 21 años que aún vive en la casa de sus papás, aunque sea becado o demás, no tiene además la responsabilidad legal del cuidado y la manutención de otro o otros pequeños seres humanos que andan por ahí, que uno no puede ignorar porque tiene una responsabilidad. Más allá de la responsabilidad y el vínculo emocional, hay también una responsabilidad legal a la cual se debe hacer, y sobre todo es una experiencia llena de culpa. La maternidad en general siempre tiene culpa porque no existe una mamá buena, ¿verdad? Aquí se me va a salir un poco tal vez los psicólogas y los sociólogas, no, ¿verdad? Podríamos hablar de la maternidad y de que es una mamá buena y una mamá mala y etcétera, pero entonces además es una mamá que descuida porque tiene que atender, porque ella está soñando que puede ser otra cosa que no sea mamá. Es una mujer que se atreve a soñar, a ser algo más que mamá y ama de casa, y eso tiene una cantidad de culpa con la que esa mujer estudiante viene a hacer, o sea, porque cada hora que pasó sentada estudiando para su examen de cálculo o de lo que sea, es una hora que no cuidó. Si decidió estudiar media hora para su examen, es media hora con la que no jugó con su hijo o su hija. Y esa culpa tiene un impacto en el rendimiento académico de las personas estudiantes, que además les exigimos excelencia, ¿verdad? Porque entonces además si usted está en la U, apechugue y hágalo bien. O si tiene beca, tiene que mantener cierto promedio. O si quiere tener beca de excelencia, o si quiere sobresalir en su campo, juegue menos con su hijo o su hija. Dedique menos tiempo a cuidar a su casa. Acostúmbrese que su casa va a ser siempre un desastre, que usted no va a poder tener la casa perfecta, limpia y hermosa que se supone que debe tener para sus hijos, porque usted está siendo una mala madre que cuida. Bueno, muchas gracias a ambas. Por el sector administrativo, me permito presentar a Susana Pérez Tencio. Ella es asesora de proyectos en el área de cultura y patrimonio de la Vicerrectoría de Acción Social. Susana es licenciada en trabajo social y tiene mucha experiencia en el trabajo con personas menores de edad en alternativas de cuidado y población indígena. Además, es estudiante de la maestría en psicología comunitaria de esta universidad y mamá de una niña de 12 años que cursa el 6º grado de escuela. Viviana Guerrero Chacón, que nos acompañó hace un ratito con el encuadre conceptual y normativo sobre el tema que nos ocupa, es máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica, licenciada en Filosofía y candidata a doctora en Estudios Críticos de Género por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Viviana es docente, investigadora de la Escuela de Filosofía desde el 2012. Sus investigaciones y publicaciones giran en torno a la bioética, el género, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la institucionalidad democrática y las políticas públicas. Viviana, quien es mamá de una niña de 7 años, impulsó también la creación de la sala de lactancia de la Facultad de Letras, porque además de la investigación que se realiza desde distintos centros de investigación de nuestra universidad sobre el tema o estos esfuerzos que se hacen desde la unidad de género, también ha habido acciones puntuales en distintas unidades académicas y oficinas de nuestra universidad para avanzar en este tipo de temas como muy concretos, como por ejemplo las salas de lactancia que no están en todos los espacios como debería de ser. Y bueno, un poco en la misma línea de lo que veníamos conversando, para ir cerrando esta primera parte, quería decirles cómo hacen ustedes para conciliar el trabajo remunerado, profesional, el estudio, porque vieron que todas estudian, siguen estudiando, no paran, el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico. ¿Cómo lo logran? ¿Cuándo lo logran? ¿Cuándo no lo logran? ¿Cómo lidian con eso? Bueno, buenos días. Agradezco primero el espacio, ¿verdad? En un momento donde estamos conmemorando una fecha de lucha, de resistencia y de vernos sentadas acá, seguimos en la lucha, ¿verdad? Porque eso realmente no para. Con la pregunta, ¿cómo hacemos, verdad, para conciliar lo que es lo personal, lo que es lo laboral, lo que son los estudios? Yo lo podría resumir en 2 palabras, que es equilibrio, pero también mucho sacrificio. Es sacrificar un poco lo que comentaba la compañera ahorita, sacrificar tiempo de calidad, sacrificar incluso el mismo tiempo recreativo que deberíamos tener las personas que también cuidamos, porque eso tiene afectaciones a nivel mental,
a nivel emocional, que es importante retomarle en el ámbito laboral. Antes de que empezáramos, ¿verdad?, a conversar, hablábamos un poco con las compañeras y bueno, yo hoy les conozco por primera vez, sin embargo sabía que las reflexiones que íbamos a generar acá me hacían entenderlas desde la vivencia, desde el sacrificio y que les iba, ¿verdad?, como a comprender. Un poco para comentarles, bueno, yo empiezo el ser madre y mi maternidad en mi primer año de universidad. Entonces fue un reto, ¿verdad? No solo por todo lo que implica un primer año universitario, ¿verdad? Ingresar a estudios superiores, sino también venir, ¿verdad?, con una niña recién nacida y todo lo que esto implica en términos de cuidados, en términos de tiempo, en términos de adaptarme, de no tener, ¿verdad?, las mismas condiciones o tal vez oportunidades que mis otros compañeras y compañeros en espacios recreativos, en espacios educativos. Vamos a ir después como a estudiar, vamos a ir como a la biblioteca. No, o sea, es salir corriendo, ¿verdad?, porque hay que ir a recoger a la niña al espacio donde le estén cuidando y después irnos a la casa, hacer como el tiempo de recreación, juegos y demás, pero en la noche ya cuando ella se va a dormir es sentarse a estudiar hasta la madrugada y al día siguiente nos levantamos muy temprano o nos levantamos en ese lapso, ¿verdad?, de amamantar, de dar chupones, de cambiar, ¿verdad?, pañales y llegamos al día siguiente en la mañana en el cotidiano como los demás compañeros a sabiendas de que no estamos viviendo, ¿verdad?, la misma experiencia, no teníamos los mismos tiempos. Eso en lo que es el ámbito, ¿verdad?, a nivel como de estudios, pero ya ingresar a laborar acá a la Universidad de Costa Rica y verlo desde el ámbito laboral, la reflexión que a mí me deja es que muchos retos que tuvimos en el espacio de estudio se siguen presentando en lo laboral y se agravan, ¿verdad?, en lo laboral, porque empezamos ya con ese rol, principalmente en términos de económicos, de cómo hago para solventar las necesidades económicas, ¿verdad?, de una persona en ese lapso entre terminar de estudiar, comenzar a buscar trabajo, hacer también prácticas, que en algún momento fue una cuestión como bastante estresante de correr y de planificar mucho. Y en el ámbito laboral, como mencionaban ahorita las compañeras, tenemos muchos retos en lo que es los tiempos, ¿verdad?, a dónde o cómo, de qué forma podemos complementar lo que es un horario laboral con lo que son los centros educativos de cuidado, que por lo general los centros educativos y posteriormente, ¿verdad?, también lo que son los de cuidado, que tienen horarios que son muy similares a lo laboral, entonces no te da a vos la oportunidad de terminar de cumplir como tus labores y ok, ahora me voy a desplazar a recoger, ¿verdad?, a mi hijo o a mi hija. Termina siendo muy abrumador, muy complicado. ¿Cómo hacemos para conciliar? Es algo que todavía estoy descubriendo, que todavía estoy viendo a brincos y saltos en muchas ocasiones cómo lo hago. Mucho mi maternidad ha sido contar con el apoyo, ¿verdad?, de mis familiares, de mi pareja, de mis amigas, de las mamás, incluso de mis amigas, porque bueno, yo tengo una niña a una edad muy joven y la realidad que yo tenía con mis amigas no era la misma, ¿verdad? No todas maternamos al mismo momento. Entonces fue acuerparme también con lo que son las mamás, ¿verdad?, que también sentían como esa figura y ese afecto. Hoy es un día también muy simbólico para mí en lo personal, además de compartir este espacio con ustedes, yo oficialmente ya empiezo mis estudios de posgrado en una maestría en psicología comunitaria y en términos de ver cómo lo voy a conciliar o cómo voy a hacer ese balance, después les cuento cómo me va. Pero sí es muy retador y de mucho equilibrio. Bueno, vieran que cuando estuvimos desde la unidad de género pensando el nombre de esta actividad, a mí el nombre de la actividad me trajo como muchos recuerdos de cómo fue mi experiencia cuando compartí con personas, colegas y demás miembros de la academia que estaba embarazada. Fue justamente lo contrario, eso es un problema privado, eso no tiene nada que ver con nosotros y más bien nos decepciona un poco que usted no se comprometa con la universidad porque decidió ser mamá.
Y veo mucha gente asintiendo, lo cual me preocupa mucho, ¿verdad? O sea, veo muchas de ustedes en el público, tenemos, para las personas que nos están viendo por transmisión, la mayoría de personas mujeres que asienten porque se sienten identificadas al sentir de que recibimos una censura cuando decidimos asumir labores de cuidado. Algunas veces esas labores de cuidado son voluntarias, otras no. Pero sea como sea, parece que eso no tiene nada que ver con el rendimiento académico, como lo conversó Yesenia ahora, siendo estudiante, pero Yesenia, a las profesoras nos pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Es decir, se nos evalúa, iba a decir de la misma manera, pero incluso a veces es hasta con más exigencia para demostrar que en realidad el compromiso con la academia sigue intacto a pesar de ser mamá. ¿Verdad? Y yo creo que eso fue como una carga para mí muy fuerte porque eso me pasó, digamos, en los primeros meses de embarazo y me preocupó mucho porque era interina hace 7 años, bueno, hace 6 años cuando estaba embarazada y sigo siéndolo hasta la fecha. Me preocupaba mucho perder el espacio que tanto y con tanto esfuerzo me había costado tener en la unidad académica donde soy docente por haber decidido ser mamá. Me preocupaba muchísimo eso porque esa fue como la reacción inicial, ¿verdad? Y por supuesto que lo personal no era universitario en ese momento porque después cuando empecé a solicitar salas de lactancia, una forma de seleccionar los horarios de los cursos que me permitieran atender a mi hija y demás, eso se veía como raro, ¿verdad? O sea, como que no era lo más normal que una persona académica estuviera peleando por una cosa que está en las normativas legales como tener acceso a una sala de lactancia y que además cumpla con las normativas, porque si vemos, ¿verdad? Esa es una de las cosas que también tenemos que impulsar, la mayoría de salas de lactancia de nuestra universidad no cumple con las normas. Entonces, ¿verdad? Muchas veces no nos es apropiada si no tiene una refrigeradora o un lugar donde lavar los implementos. Y yo siempre he pensado, colegas, que las personas que están diseñando nuestras salas de lactancia probablemente son hombres que no saben cómo funciona el asunto y por eso las hacen como las hacen, porque no saben lo importante que es para nosotras conservar el oro líquido, y yo sé que ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Es decir, la leche materna no se bota porque es el alimento que va a permitir evitar tener que usar leche de fórmula si así es nuestra decisión. Y por eso es que, por lo menos en mi caso, perdón la expresión coloquial, pero yo me agarré como mono en ventolero de esa discusión y a pesar de que cuando la sala de lactancia llegó a mi unidad académica yo ya no la necesitaba, yo dije voy hasta el final con esta lucha porque no puede ser posible que en una facultad donde hay tantas mujeres a nadie se le había ocurrido hacer una y después me enteré que muchas colegas administrativas se sacaban la leche en el baño y por supuesto que la tenían que botar porque eso pierde salubridad. Entonces realmente el tema de la conciliación para mí tiene como 2 vertientes de discusión. La primera es la evidencia, como acaba de decir la compañera, de la necesidad de las tribus, de las redes de mujeres, porque casi siempre son otras mujeres las que nos rescatan cuando se trata de la corresponsabilidad, pero también de la necesidad de que la universidad se convierta en parte de la tribu, ¿verdad? Y no en un obstáculo, sino más bien en una institución facilitadora, porque maternar es un derecho, paternar es un derecho, cuidar es un derecho, cuidar a nuestras mamás, muchas ya vamos caminando también en ese sentido. Eso es un derecho de la persona cuidada, pero también de nosotras. Y el segundo elemento que creo que también hay que posicionar con mucha fuerza tiene que ver con que casi siempre la conciliación entre el trabajo remunerado, nuestras responsabilidades como estudiantes y el cuidado sacrifica el derecho a las personas a tener bienestar. Es decir, muchas veces la conciliación implica que nosotras no podemos salir con nuestras amigas, que no podemos ir a los eventos académicos que son organizados de noche, no podemos ir a los paseos que tal vez a veces organizan los colegas y las colegas los sábados, ¿verdad? Es decir, que siempre ponemos el cuerpo. Lo pusimos cuando estuvimos embarazadas, lo pusimos cuando hicimos nuestra lactancia, lo ponemos cada día cuando abrazamos a nuestras hijas cuando lloran en la noche, pero también lo seguimos poniendo cuando nos tenemos que sacrificar. Y una de las cosas, digamos, más interesantes es que muchas de las mujeres que somos madres en la universidad somos altamente excelentes académicamente, justamente porque sentimos la presión de que si yo no hago con excelencia las cosas, no voy a poderle dar de comer a mi hija mañana. Y por eso es que no somos reconocidas en términos generales por ser vagabundas. Al contrario, somos excelentes académicamente,
Muchas terminamos, las personas que hemos tenido la oportunidad, pero también el desafío de ser personas de movilidad académica y que nos ha tocado migrar con nuestras hijas y nuestros hijos a otros países a estudiar, terminamos más rápido porque no nos podemos quedar, porque el poco rato que tengo para escribir la tesis es el rato que está mi hija en la escuela, no hay más. Entonces, ¿verdad? Esas son cosas que la universidad debería reconocer y ojalá de alguna manera reconocer en términos materiales, porque es más difícil escribir una tesis, hacer un examen de cálculo, publicar un artículo académico si tengo que chinear a mi bebé todas las noches. Gracias a ambas. Quiero ya que empecemos a entrar en el tema de qué hacemos en la universidad con ese asunto, cómo avanzamos hacia la corresponsabilidad de los cuidados y cuál es el rol institucional. Antes, quisiera que alguno de ustedes me comente muy rápidamente si ustedes han percibido y de qué maneras que a veces reproducimos las lógicas de cuidado a lo interno de la universidad también, ¿verdad? Es decir, hay una forma de distribuir los roles a lo interno de las oficinas, de las aulas, donde terminamos las mujeres también asumiendo ciertos roles de cuidados de colegas, pero también de la propia dinámica interna de las oficinas, de las aulas, etcétera. Si pudieran hablarme de un par de ejemplos o anécdotas, o bueno, de lo que ven cotidianamente en sus espacios de trabajo. Y sí, bueno, la compañera que trabaja en acción social no me deja mentir, la mayoría de las mujeres se inscriben proyectos de acción social. Es muy diferente, digamos, no tengo el número en este momento, pero es distinto, digamos, de la cantidad de mujeres que presentan proyectos de investigación. Y eso tiene también criterios, ¿verdad?, paralelos al tema que estamos convocando hoy. Pero yo porque me quedé pensando en lo que decía la compañera, en relación a las personas docentes y tengo que decirte que también hay personas docentes con una monstruosa realidad opuesta a la que vos decías. También hay docentes madre, vamos a decir, ¿verdad? Docentes que maternan a sus estudiantes, como yo. Sí, también es algo que hay que trabajar, ¿verdad? Pero sí hay como una amplificación de ese tema de los cuidados. Yo no sé si la culpa detona esto, yo no sé qué es lo que lo detona, pero también existe este fenómeno, ¿verdad? Que creo que hay cifras más específicas o más exactas, digamos, sobre todo en primaria y secundaria, de cómo las personas docentes maternan a sus estudiantes. Es muy frecuente y tiene que ver también, o tiene impacto en las medicaciones que toman y bueno, en fin, es una cadena compleja. Pero sí creo que hay muchas mujeres que tomamos ese tema del cuido como una experiencia de vida, como que amplificamos ese tema de los cuidados en lo privado a lo público. Yo siento que es como una especie de instinto de sobrevivencia, ¿verdad? Como una cosa muy estoica, ya que me sacrifiqué, bueno, aquí voy con todo y me sacrifico para que todos estemos bien y sigamos adelante, ¿no? Hay como un poco ese espíritu. Entonces también existe una parte de la población docente que más bien habría que ayudar a equilibrar en relación a su autocuido por los espacios, digamos, en los que se desarrolla y los roles que se generan. Qué complicado vivir en esta sociedad patriarcal y machista, ¿verdad? Creo que me voy a referir como estudiante y como la voz de los estudiantes. Yo sé que las docentes que maternan y que asumen este rol de cuidados, y yo tuve docentes lindísimas también y que podía haber reflejado eso, pero desde la silla del estudiante y de la estudiante que materna es muy complejo. O sea, nosotros una vez, desde la Asociación de Madres y Padres, tuvimos que llevar a la sala cuarta, no a la directora de la escuela, a la sala cuarta, a una docente que no le quería reprogramar el examen a una de nuestras compañeras, porque su hija estaba, escuchen bien esto, internada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Niños con una variante de varicela resistente a los antibióticos. No era que tenía gripe, la niña tenía 8 días internada y no le quería reprogramar el examen porque literalmente, cito lo que le puso en el correo, la que está enferma es su hija, no es usted. Y eso lo dijo una docente. Entonces, lastimosamente,
el machismo, el patriarcado y esta reproducción, ¿verdad?, de estos discursos se filtra lamentablemente en niveles que a veces no logramos, incluso como mujeres, de construir en nuestro propio discurso, ¿verdad? Yo he escuchado docentes que dicen, no, pero son achaques, ¿verdad? Pero si no durmió, nadie durmió. O sea, es un discurso que lamentablemente se reproduce, y creo que eso es lo valioso de este espacio, de poder ir caminando hacia buscar la respuesta para que esto deje de permearse tanto en la cotidianidad universitaria y podamos empezar a cambiar esos patrones y dejar de reproducir, ¿verdad? Y en las aulas, digo, solo por mencionar lo que dijeron mis amigas, mis compañeras, es la estudiante mamá se vuelve dos cosas. O la compañera que le pone orden a todos en el grupo, ¿verdad? Con la que, la mamá que le pone orden a todos en el grupo, o la paria con la que nadie quiere hacer grupo porque esa es mamá y siempre tiene excusas. O sus horarios no coinciden con los nuestros. ¿Qué suele suceder en los primeros años de carrera? ¿Verdad? Que la gente todavía solo estudia, todavía no están tan ocupados, tienen tiempo para hacer sus tareas de día cuando la mamá no puede porque solo puede a la 1 de la mañana. Entonces, o es la mamá o es la paria. Sí, ahí para complementar un poco lo que estaba justamente mencionando la compañera, por lo menos desde mi experiencia, bueno, ustedes saben que trabajo social es una carrera feminizada, ¿verdad? La mayoría de estudiantes que llevamos a cabo estudios en trabajo social somos mujeres. Y además me inserto, ¿verdad? Un espacio de acción social donde muy bien lo señalaba la compañera, acción social es un espacio también feminizado. Solo como para traerles un dato, digamos, desde el año pasado, 1 de enero de 2024, tenemos 1.988 docentes que realizan acción social, de los cuales 1.028 son mujeres, 873 son hombres y tenemos 87 personas que no aportaron el dato. Pero entonces evidentemente es un espacio feminizado donde también las lógicas de trabajo se generan en la comunidad. ¿Y qué implica para mí ir a trabajar en comunidad cuando yo soy mamá? Tengo que buscar quién, y ojalá fines de semana, porque esas son las lógicas comunitarias a nivel nacional, viernes a domingo, quién me va a cuidar a mis hijos, a dónde los dejo, los estarán cuidando bien, estarán comiendo, y además tengo que estar en actividades, ojalá vinculada con chicos, entonces yo también me siento culpable porque en lugar de estar cuidando a mis hijos, estoy participando, ¿verdad?, con otros chicos, y además muchas veces lo que pasa en acción social es que es ad honorem, ¿verdad? Ad honorem o sin carga, y entonces reproducimos esa lógica, ¿verdad?, de que hacer acción social es por amor y no debería ser así. Es un trabajo, ¿verdad?, como cualquier otro, es una actividad sustantiva universitaria y debe, ¿verdad?, ser remunerada. Pero en estas lógicas que yo les comento a ustedes, me he vinculado o me he acuerpado, ¿verdad?, con compañeras desde un espacio donde cuestionamos, ¿verdad?, estas lógicas de trabajo desde y en búsqueda de la equidad y la igualdad de género. No obstante, eso no hace que en el ámbito laboral estas prácticas se reproduzcan, ¿verdad? Y como, ¿verdad?, para traerles como algunos ejemplos, yo lo que sí he visto es que prácticas tanto de forma como explícita o implícita en el ámbito laboral, donde llegamos, ¿verdad?, a reproducir estas prácticas, muchas veces en los espacios laborales, cuando nosotros tenemos alguna situación, porque no podemos sacar lo personal de lo laboral, obviamente, ¿a quiénes buscamos, verdad? Para contarle nuestras situaciones, para decirle, mira, me pasó tal cosa o tal me dijo. Por lo general son mujeres, y por lo general los varones también buscan a las mujeres, porque venimos reproduciendo este rol, ¿verdad?, desde la maternidad, desde el cuidado, desde, puedo contarle, ¿verdad?, como mis experiencias. Además, también en el ámbito laboral, ¿qué es lo que he visto? Hay una práctica en lo que corresponde, por lo menos, que podemos decir como la gestión tal vez de bienestar, ¿verdad?, del equipo, quién arma las actividades, quién busca que todos se sientan cómodos, ya usted le dieron, ya usted le pusieron, ya usted le dijeron, siempre somos, ¿verdad?, como las mujeres que estamos también como detrás de ese rol. Tareas organizativas invisibles, si podemos decirles a nivel, ¿verdad?, del ámbito laboral, que también son necesarias, que celebración de cumpleaños, que vamos a hacer tal actividad, que la conmemoración, ¿quiénes estamos detrás de eso siempre? ¿Quiénes estamos buscando? ¿De dónde se saca el presupuesto? ¿Cómo lo pedimos? ¿Cómo acomodamos? ¿Qué si recortamos? ¿Qué si ponemos? ¿Quitamos? Y terminan siendo labores que requieren tiempo, que requieren esfuerzo y que por lo general son designadas a las mujeres. Y tal vez un último ejemplo que me gustaría colocar. A partir de esto creo que muchas veces la carga administrativa extra se la llevan las mujeres. ¿Por qué? Porque son las que hacen el trabajo más rápido, son las que hacen el trabajo bien hecho, son las que tienen todo a tiempo, y entonces vamos a premiarlas con asignemos más cargas.
Ya que todo lo hicieron bien, entonces más carga no remunerada además vamos a asignar N cantidad de otras funciones porque ya ustedes, ¿verdad?, culminaron con su trabajo y más bien creo que sería también como invitar a la reflexión en ese sentido, cuando estamos en equipos de trabajo, cuando estamos organizando trabajo, ¿de verdad le vamos a delegar más a la persona que ya lo tiene? ¿O de verdad habría que ver qué otros actores están ahí, por lo menos desde la vicerrectoría, el espacio que yo tengo, ¿verdad? ¿Cuántos proyectos tienen asignados? ¿Cómo están las gestiones? ¿Cuál ha sido el seguimiento? ¿Qué actividades tenemos todavía pendientes? ¿Cuáles son las funciones, ¿verdad?, que corresponden incluso ahí para ver cómo las asignamos de una manera más equitativa. De acuerdo. Bueno, en lo que le apostamos al cambio cultural, habría que ir pensando si lo que compete es una normativa institucional en la materia, acciones afirmativas concretas. ¿Qué imaginan ustedes que deberían de ser los caminos que la universidad debería tomar en esta materia? Para aportar a lo que decía Susana, además cuando vas a las comunidades se genera una expectativa de la gente de la comunidad con respecto a la universidad. ¿Qué expectativa tiene nombre y apellido? Y es la profe o el profe. Entonces se empiezan también a socializar de todas las dificultades y todas las limitaciones que tienen en las propias comunidades y se convierte también en una carga emocional el sentir que no estamos dando respuesta como se quisiera a esas necesidades de las comunidades. Entonces, eso es otro elemento que está asociado también a esas labores extendidas de ese cuidado invisibilizado. Nada más lo quería mencionar. Pero sí, entonces ya para ir pensando qué hacemos desde la universidad, aprovechando también que aquí hay presencia de personas que dirigen escuelas, que también dirigen las vicerrectorías y demás, ¿cómo podemos pensar una política institucional? Mencionar que desde el año pasado un conjunto de colegas, docentes, empezaron a trabajar en una propuesta de normativa que está muy avanzada, se ha seguido trabajando en esa línea y contempla una serie de acciones afirmativas, pero que bueno, que quisiéramos también aportarle a esa propuesta desde este espacio de panel. Yo quería comenzar diciendo que quiero todas, Laura, políticas, transformaciones culturales, educación, el currículum, o sea, quiero todas. Y creo que tiene que ir en dos sentidos. El primero es, yo he reflexionado mucho sobre este tema de maternar a las estudiantes. No me siento nada cómoda con eso porque a veces ni siquiera me siento como tan cómoda sintiendo que eso es parte de mis responsabilidades docentes, pero la empatía sí. Y creo, digamos, que es una cosa que tenemos que debatir, no solo para reconocer que muchas mujeres docentes hacemos ese trabajo de empatizar y comprender a nuestras estudiantes, pero también creo que los compañeros varones tienen que empezar a hacer eso. Incluso tenemos una investigación muy interesante que surgió de un proyecto UCREA, donde hemos logrado datar cómo muchas veces las mujeres terminamos asumiendo trabajos domésticos universitarios, es decir, que recogemos el café y repartimos y quién ya comió, ¿verdad? Y ese tipo de cosas que no nos toca, digamos, si somos académicas, pero que hacemos, digamos, porque consideramos que es parte como de los vínculos, ¿verdad? Y que lo que está mal es que casi siempre lo hagamos las mujeres, ¿verdad? Y que no sea un trabajo colectivo, corresponsable. Pero también creo que entonces las políticas tendrían que ir como en el sentido, las políticas, acciones, creo que tiene que ir en muchos sentidos de esta transformación cultural, tiene que ir para lograr transformar qué es lo que consideramos el rol docente, ¿verdad? Porque en esta investigación incluso en la cual entrevistamos profesoras, ellas decían que muchas veces ellas intentaban explicar, docentes de ciencias básicas, dicho sea de paso, consideraban que era parte de su trabajo intentar explicarle cosas bien difíciles de temas científicos a las estudiantes y a los estudiantes de todas las maneras que se pudiera y que era su tarea hacer que los estudiantes entendieran, pero que los estudiantes consideraban, digamos, que los profes difíciles eran los otros, ¿verdad? Es decir, como que también hay un tema de percepción de que ser empática con las estudiantes no está tan bien porque los estamos maternando y yo creo que hay que hacer una diferencia entre maternar a nuestros estudiantes y hacer un rol docente cuidadoso, ¿verdad? Que yo creo que eso sí es parte de nuestras responsabilidades y que creo que incluso estas políticas, normativas, acciones afirmativas tendrían que ir en lo administrativo, ¿verdad? En lo académico, en la relación con las estudiantes, pero también creo que tiene que ir con todos los servicios de la universidad. Ahorita, escuchando a las colegas, me acordaba lo que yo sufría. Yo cuando estaba embarazada vivía en Heredia y viajaba en el bus de la universidad. Me montaba en Letras hacia Heredia. Lo que yo sufría para que alguien se levantara para darme el espacio cuando venía yo con mi
mega panza de embarazo, ¿verdad? Nadie se levantaba y era siempre una bronca para que alguna persona se levantara, ¿verdad? A mí me parecía que esa bronca no me tocaba llevármela a mí, sino al chofer del bus, ¿verdad? Entonces también hay que trabajar con estos servicios, con los choferes internos, pero también incluso, digamos, lo recuerdo perfectamente porque en esa época, al final en el último trimestre de mi embarazo, daba clases en un tercer piso y el ascensor estaba malo, entonces a mí me tocaba subir con ese montón de peso, con el video beam, con la computadora y todos los demás materiales que necesitaba para ser docente, 3 pisos. ¿Verdad? Entonces yo me acuerdo que en ese momento yo gestioné para que se agilizara el tema y la respuesta de la Oficina de Servicios Generales fue que no se puede, ¿verdad? Y ese no se puede muchas veces se convierte en un obstáculo y son cosas relativamente fáciles de responder que podrían, digamos, ser de mucha utilidad, ¿verdad? Las filas en los comedores, es decir, es un tema que yo creo que tiene que ser multidimensional y en la cual todos y todas entendamos que somos responsables, es decir, que este no es un tema de las mujeres mamás o de las personas cuidadoras, ¿verdad? Ojalá, digamos, que también los hombres padres, digamos, se involucraran más, porque incluso en esta experiencia que hablaba Laura, de que hicimos una convocatoria para discutir este tema, solo llegaron mujeres, a pesar de que hay muchos hombres trabajadores de la universidad, estudiantes que son papás también, ¿verdad? Pero no se sienten, digamos, tan convocados con estos temas porque por supuesto que seguramente, aunque con más o menos responsabilidad, sienten mucha menos carga que nosotras a las cuales la experiencia de cuidar nos traspasa el cuerpo, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que pensar en esta multitudinaria cantidad de temas y problemas, pero también en eso hay oportunidades, tenemos muchas cosas que mejorar y que son de mejora rápida, hay cosas de transformación cultural que nos va a llevar más tiempo, pero arreglar ascensores rápidos yo creo que es una cosa que podemos hacer con más agilidad. Bueno, propiamente lo que serían acciones a nivel institucional para establecer, esclarecer estas políticas, bueno, estos procesos realmente como de cuidado. Creo que la gran importancia en la construcción de una política es que mucho, ¿verdad?, de lo que nosotras hemos contado acá, de las problemáticas que tenemos, de los retos, desafíos que enfrentamos, para paliar este tipo de situaciones, queda la buena voluntad, queda a la comprensión empática muchas veces de las jefaturas, pero que en otras no existe, ¿verdad? Y entonces por eso necesitamos la construcción, ¿verdad?, de una política de alineamientos que se establezca, ¿verdad? No podemos esperar recibir un no, no se puede arreglar. No, no se puede hacer, no, no contamos con el espacio, no, no puede ir a recoger a su hijo, o sea, esas cosas, ¿verdad? No, no deberían caber en ningún espacio, menos en la Universidad de Costa Rica. ¿Qué es y hacia dónde debería caminar por lo menos la institucionalidad? Sé, ¿verdad?, que se han generado esfuerzos, que se ha generado trabajo por visibilizar esto. Sí considero y creo que es importantísimo generar un diagnóstico institucional, macro, cómo estamos, ¿verdad?, en términos de cuidados. ¿Dónde estamos las personas que cuidamos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el perfil que tenemos? ¿En qué unidades estamos? ¿En qué edad? ¿Cuál es la edad que tienen incluso nuestros hijos? No es lo mismo ser cuidadora de un recién nacido que ser cuidadora, en mi caso ahorita una chica de 12 años que ya está en preadolescencia, y que es un reto, ¿verdad?, que también hay que asumirlo a nivel personal y a nivel laboral, y sí me parece muy importante que en términos diagnósticos nos permite construir un perfil, ¿verdad? Un perfil de las personas cuidadoras, que sí, sabemos que la gran mayoría somos mujeres, pero también hay otras personas que cuidan a lo que son hermanos, papás, hermanos en el caso que tienen que hacerse, ¿verdad?, como responsables por A, B o C situaciones. Tenemos mujeres cuidadoras de 1, 2, 3 niños. ¿Qué pasa en los casos cuando son personas en condición de discapacidad, verdad? ¿Qué pasa cuando estamos cuidando adulto mayor? Es otro rol, y como mencionaba ahora la compañera, vamos encaminados, ¿verdad?, a cuidar adultos mayores, porque estamos en una pirámide poblacional invertida, ¿verdad? Entonces, hacia eso debería estar previendo la universidad sus políticas. Que también es importante rescatar con esto del diagnóstico.
Si bien es cierto, nosotras, ¿verdad? Estamos sentadas acá, yo no me siento la voz del sector administrativo, jamás. Yo vengo acá a compartirles, ¿verdad? Mi experiencia, pero hay N cantidad de compañeras que están en las unidades desde el sector administrativo y diferentes espacios que tienen otras vivencias, ¿verdad? Totalmente diferentes a la mía. Decir que mucho retomar esta frase, ¿verdad? Que el privilegio no te nuble la empatía, porque mi experiencia de vida y las posibilidades que yo tuve no son las que tuvieron muchas compañeras que desde donde yo les recuerdo y todavía conversamos, no pudieron culminar sus estudios universitarios, están en trabajos informales, algunas están todavía en bachillerato, otras van en licenciatura, otras accedieron a otros espacios, a otros trabajos, hicieron otro proyecto de vida alejado de los estudios porque simplemente no se puede. O sea, es que no se puede, para algunas no era una posibilidad maternar, estudiar y trabajar al mismo tiempo porque no teníamos las mismas condiciones. Tenemos compañeras del sector administrativo, también de sedes, de recintos, que habría que estar pensando, ¿verdad? ¿Cuáles son esas posibilidades? Acá, como mencionó la profesora, tenemos lo que son centros de cuidado que hay en otros espacios para personal administrativo que tal vez no tiene los recursos económicos, ¿verdad? Para acceder a estos, que es importante ver, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Y a partir de que ya definimos ese perfil, entonces, ¿cuáles son las posibilidades reales desde la universidad? A nivel presupuestario, a nivel de infraestructura, a nivel de tiempos, ¿qué es lo que podía ofrecer, verdad? Como a estas personas cuidadoras, y a partir de ahí ya construir propiamente lo que sería una política, me parece que es a donde deberíamos caminar. Okay. Yo. Creo que quiero aquí hacer el paréntesis porque han mencionado varias veces el CIL, el Centro Infantil Laboratorio, que si bien recibe estudiantes, no es una opción gratuita para los hijos de los estudiantes. La universidad tiene una cosa maravillosa a la que yo le debo haberme podido terminar de graduar, la Casa Infantil Universitaria, que todo mi amor para las funcionarias, para doña Milagro, siempre ese lugar es un lugar seguro para las estudiantes madres de la sede de Rodrigo Facio y de la sede de Occidente. Nada más. Todo el resto de nuestras sedes y recintos no tienen un espacio de cuidado ni una red de apoyo para las estudiantes o los estudiantes, porque también hay estudiantes papás que lamentablemente la mayoría abandonan sus estudios universitarios para asumir el rol de proveedor que la sociedad les demanda. No hay esos espacios en sedes y recintos. Las estudiantes madres de sedes y recintos no tienen esa posibilidad, ¿verdad? Tienen que entonces ser demasiado valientes y moverse de la ruralidad hacia acá, por ejemplo, para entonces poder poner a su hijo en la CIU y entonces ver cómo hacen para terminar o ver cómo se las ingenian, ¿verdad? O sobrecargar el cuidado de sus hijos sobre otras mujeres de la familia. ¿Qué debe hacer la universidad? Tengo una lista muy larga, pero tenemos muchos años trabajando y pidiendo esto. La homologación, por decirlo de alguna forma, de la figura jurídica de las licencias de cuidado, de las licencias de maternidad y de las licencias de lactancia. El estatuto orgánico, los reglamentos de becas, los reglamentos de régimen estudiantil y cualquier otro reglamento que tenga la Universidad de Costa Rica en este momento no tiene una sola figura jurídica similar a la licencia de maternidad. Un estudiante que tiene hoy una cesárea, si al profesor, y perdón el francés, si al profesor le ronca la regalada gana, mañana le hace hacer un examen. Y tenemos estudiantes que incluso siendo estudiantes, representantes estudiantiles, ex consejos universitarios, no encontraron el amparo legal para no tener que ir con 10 días de una cesárea a presentar un examen final de química orgánica. ¿Ustedes creen que una mujer con 10 días de una cesárea está en condiciones de hacer un examen de nada, pero ni de matemática básica? Es una operación, le abrieron 7 capas de su piel. La universidad no contempla absolutamente nada de eso, ni tiempos de lactancia, ni licencia de maternidad, no contempla espacios amigables para menores. Nuestras bibliotecas, nuestros espacios públicos o de disfrute, a pesar de que tenemos campus hermosos, no son espacios adecuados para los niños, no son espacios adecuados pensados en personas menores de edad. Y la universidad debe, por sobre todo, crear lazos a lo externo, porque no puede sola con esto, de redes de cuidado. Es impensable que, por ejemplo, la red de cuidado que tiene el IMAS excluya a las estudiantes universitarias. Una estudiante universitaria no puede acceder al beneficio de red de cuidado por ser estudiante. Tiene que tener una serie de otras condiciones de vulnerabilidad para que entonces tal vez se la den. Y puede que se lo den solo en ciertos horarios, pero no se lo dan.
Los ECUDIs no incluyen sus horarios de universidad. Incluyen solo si usted está terminando el colegio, pero una vez que usted terminó la secundaria, chao, la vimos. Eso de ir a la universidad no es para mamás. Muchas gracias. Yo iba a mencionar lo mismo que la compañera sobre el CIL y la casa infantil, que parecen espacios que además la universidad fue pionera gestando este tipo de espacios, porque hay una dinámica ahí de experimentación con la educación de la primera infancia y tal, y eso podría promoverse para otras sedes y recintos. También he pensado que para las personas estudiantes, sean mujeres u hombres que están viviendo la experiencia de la paternidad, de la maternidad, podría haber un programa, digamos, no sé, algo similar a como hacen el CASET, digamos, de estudiar ese caso y dar cierto acompañamiento o que haya cierta flexibilización con respecto a la evaluación o etcétera para estas personas que están dialogando con en esa etapa. Pero lo que me parece, o digamos, mi lucha como artista de teatro además, es que la universidad piense en que somos cuerpos, digamos, porque eso supera el tema como del cuidado específico o la maternidad o esto, ¿verdad? Es que somos un cuerpo, no somos como mentes, ¿verdad? No sé, el pensamiento es como mentes con pies, no sé, es muy raro la comprensión de esa lógica, no, somos un cuerpo y eso implica una serie de necesidades que no las veo en la normativa. O sea, para empezar, esos, ¿verdad? Los pupitres son como más o menos como un elemento como de tortura del cuerpo, ¿verdad? Más o menos. Entonces, desde ahí, hacia los afectos, me parece que se podrían revisar todas las normativas para ver qué es lo que está pasando, porque el impacto en los temas de salud mental, ¿verdad? Reflejan realidades a las que hay que atender, que son más grandes que la cuestión de género, ¿verdad? Y que quizá nos puedan ayudar a tener conversaciones o diálogos entre todas y todos, y no que venga, que está lindísimo que estén todas aquí, pero la mayoría son mujeres, ¿verdad? Como que este tema tiene cierta facilidad para ser dialogado entre mujeres, pero tenemos como desertores en masculino al tema, y entonces creo que tal vez generando o agregando al nivel conceptual otros elementos, podemos como adquirir una dimensión más grande del tema para empezar a pensar en normativa más específica. Bueno, quisiéramos abrir el espacio a unas 2 o 3 preguntas o comentarios del público. Hoy un montón de manos levantadas. Bueno, por allá vi la primera. Una de cada bloque. De cada bloque de asientos. Sí. Allá, que fue la primera manita levantada. Gracias. Bueno, si lo hacemos sucinto, quizás nos da chance de unas 5 intervenciones cortitas. Ajá. Hola, buenos días a todas y a todos. Yo quisiera hablar por los cuidadores y las cuidadoras de adultos mayores, porque el panel está privilegiando la maternidad y no tengo nada en contra, pero me siento un poquito excluida. Aunque lo hayan evocado, fue muy breve y fue muy leve, y la realidad me parece que es totalmente distinta. Ser cuidadora de adulto mayor es algo que le cae a uno encima como una avalancha o como un tsunami. De repente sucede de la noche a la mañana, nada estaba previsto y uno no sabe qué hace con eso, con esa nueva realidad que le cae encima, además de las 5 jornadas laborales que se evocaron anteriormente. Esta es una nueva y que tiene un componente psicológico altamente frustrante, altamente angustiante. Entonces, no son los goces, la alegría, el amor de la maternidad, sino la frustración de la discapacidad, del final de vida y qué hago yo con todo esto. Perdón, perdón por la emoción. Entonces creo que también el debate, la reflexión debería ir y profundizar sobre este tema. En efecto, yo descubrí que somos cuidadoras, porque aunque hay 2 hermanos, desertaron, como se dijo anteriormente.
desertaron y entonces el rol machista se impuso de una manera clarísima, sin ninguna duda. Esto le toca a las mujeres, esto no me corresponde a mí, pero además una puede ser cuidadora y además puede ser la única fuente de ingresos de esa persona adulta mayor, porque los hombres una vez más desertaron también de la ayuda económica y quizás las otras hermanas no tengan la capacidad económica. Entonces la bendición es tener un trabajo en la UCR como docente. El problema es que hay que seguir rindiendo con gran calidad y atravesar este pasaje, este túnel de miedo, de frustración, de angustia y de desconocimiento. Entonces, ¿cómo podríamos enfrentar esto? Yo voy a tomar algunas cosas que ustedes ya dijeron que se me ocurren que pueden ser muy buenas. En efecto, necesitamos crear una red de apoyo para cuidadoras y cuidadores de adultos mayores. Necesitamos información, pero además necesitamos formación. Yo no sabía cómo bañar a mi mamá, no sabía ponerle los pañales, curarle las heridas. No hay donde aprender a hacer estas cosas. Entonces, necesitamos formación también. Tenemos la escuela de medicina, tenemos gerontología, tenemos terapia física y no sabemos qué hacer. ¿Cómo se compra una silla de ruedas? ¿Cómo se compra una camilla? ¿Qué tipo de colchón? ¿Qué tipo de zapatos? ¿Qué tipo de pañales? ¿Cuáles son las cremas para las llagas que se les hacen porque ya no se mueven? Entonces es un asunto muy, muy complejo. Necesitamos información, necesitamos formación, pero como se dieron cuenta, necesitamos también escucha porque somos un manojo de nervios. Entonces ya esta presencia que tiene que tener él o la docente, persona respetable, seria, pues uno es un manojo de nervios. Estoy delante de ustedes, no los conozco y se me quebró la voz, entre otras cosas. Y entonces hay que asumir esto también. Como le digo yo a mis estudiantes femeninas, somos también sentimientos y no debemos tener vergüenza de expresar o de sentir. Y en este caso, hoy me tocó a mí por esta participación. Dentro de las normas o dentro de las posibilidades, quizá que nos permitan, en efecto, poder elegir de vez en cuando, tener una cierta flexibilidad del horario para adecuarlo a los cuidados. Yo tengo la dicha de que en mi escuela a nadie le gusta el horario nocturno, así que elegí todos los nocturnos. Yo soy la de la noche, la que está sola en la escuela, porque mami se durmió a las 4, lo llama uno para decirme me voy a dormir. Entonces, eso es como una facilidad, pero si no fuera el caso, entonces también escuché la palabra licencia de cuidado y yo dije, wow, sí, una licencia de cuidado para el momento de la mayor crisis. Ya hace un año empezó esta cuestión. Entonces, el momento, los primeros meses fueron de una crisis tremenda y me vienen otras ideas. Entonces, perdón por saltar como de una a la otra. ¿Cómo se alimenta a estas personas según sus padecimientos? Quizás también a través de la Escuela de Medicina ayudar a diagnosticar, porque en un año no hubo un diagnóstico de qué fue lo que pasó. El asunto es que yo me hice la idea, estoy enfrentando una situación de fin de vida que puede durar años, no sé cuántos. Y el año pasado yo me decía, no voy a sobrevivir yo, voy a terminar en el Chapín. Entonces, por eso les decía, no es como el gozo frente a ese bebé precioso y divino que está creciendo y aprendiendo y caminando, aunque se nos caiga a veces y entonces uno se vuelva loca, sino ver al papá o ver a la mamá cómo se va deteriorando, cómo se va muriendo poco a poco. Gracias. Muchas gracias. En lo que damos la palabra Muchas gracias. Sí, en lo que damos la palabra en este bloque, pedirle a la persona del vehículo Chevy color negro, disculpen, pero está de seguridad afuera, para que mueva el vehículo CBQ 653, que parece que está parqueado en un lugar que no se debe. Parece que no está acá. Bueno, gracias por la palabra. Y tal vez acá para simplemente añadir lo que decía la compañera de apoyo, porque yo sí voy a hablar de cuestiones de maternidad, pero sí es muy importante, creo,
lo de tener el apoyo en la parte psicológica, porque así como a la compañera, digamos, le está pasando con la situación de la mamá, a mí me pasó cuando tuve mi hijo que me dio depresión postparto. Yo no tuve mi hijo acá porque recién me estoy reintegrando a la universidad, pero por dicha yo tuve el apoyo cuando estaba en el extranjero de tener una muy buena jefa, y ella me ayudó muchísimo y tuve 6 meses de maternidad completamente pagada, pero sí me acuerdo lo difícil que era y el pensar en volver al trabajo con esa ansiedad. Y yo decía, ¿cómo voy a rendir? ¿Cómo voy a hacer el trabajo de laboratorio? ¿Cómo voy a tener a mis estudiantes si yo no estoy bien? O sea, si no puedo pensar bien, si no puedo concentrarme, no puedo, no sé, hablar bien. Mira, entonces eso para el rendimiento dice, es muy importante cuando volvemos a incorporarnos al trabajo, ya sea de un episodio del cuidado del adulto mayor o cuando volvemos de la licencia de maternidad. Entonces que hubiera como, no sé, alguna oficina o algo que nos ayude para volver al trabajo y poder en realidad ser lo mejor que podemos ser en ese momento para nuestros estudiantes y colegas. Eso con respecto a eso. Y lo otro súper rápido, ¿verdad? Es que como yo tuve la experiencia en el extranjero, en una universidad top, y desconozco lo que estaban comentando, que desde el año pasado se hizo una convocatoria y que se está trabajando un nuevo documento, me gustaría preguntar si se ha considerado, tal vez porque el país la legislación que tiene son apenas 3 meses de licencia de maternidad remunerada. Y conozco muchas compañeras acá en la universidad que lo que han hecho es tomar una, digamos, licencia sin opción de pago o sacar vacaciones, digamos, para poder extender esa licencia de maternidad. Pero si la universidad en algún momento ha considerado, no sé, que uno tal vez pueda regresar a laborar medio tiempo durante ese primer año de vida, de cuando uno tiene un hijo, una hija, y ya sea que uno pueda volver medio tiempo, pero sin perder el otro medio tiempo, ¿verdad? O sea, sí, que tal vez no sea remunerado, porque tal vez la universidad no tiene los fondos para poder mantener a 2 personas, pero sí, digamos, que uno tenga la opción de tener trabajo por medio tiempo durante ese primer año. Hola, buenos días. Primero, muchísimas gracias. De verdad, agradezco profundamente este espacio que es urgente y muy necesario, así que muchísimas gracias. Con respecto a qué podría hacer la universidad para abordar estos temas, yo creo que algo que es fundamental es que en cada edificio haya una sala de lactancia, porque de momento eso no ocurre. Por ejemplo, aquí en la Facultad de Educación, donde la mayoría de estudiantes son mujeres, la mayoría de docentes y administrativas somos mujeres, no tenemos una sala de lactancia. Y una facultad tan feminizada, a mí me parece casi que es como que impensable que no haya una sala de lactancia aquí. Entonces yo creo que eso es una necesidad muy importante, creo que es urgente. Y en ese sentido les quería preguntar a las compañeras de la Unidad de Equidad de Igualdad de Género si ustedes tienen como un mapeo de en dónde están las salas de lactancia de la U. Es que yo estuve buscando y no está, como que no está tan, o no encontré de manera así fácil, como que no está sistematizado en dónde están. Entonces, por ejemplo, si las estudiantes de esta facultad o necesitan extraerse, ¿a dónde van? Yo usualmente, ¿verdad?, van a la oficina, pero a veces muchas están en los baños, que obviamente no es el lugar adecuado. Hay docentes que no les quieren prestar la oficina para eso, pero bueno, es que la facultad no tiene sala de lactancia. Entonces yo quería preguntarles si tienen como un mapa para poder decirle a las estudiantes a dónde tienen que ir mientras la facultad tiene una sala de lactancia. Y no, era esas 2 ideas. Si tienen un mapa, si existe, por favor, si lo pueden facilitar, y si no, si se puede crear, porque no sabemos en dónde está la sala de lactancia más cercana de esta facultad y cómo podemos hacer para gestionar que esta facultad tan llena de mujeres, tanto estudiantes, docentes, administrativas, tenga una sala de lactancia. Muchas gracias. Buenos días. Mi intervención va en la línea de lo que mencionaba la señora y toda mi empatía para ella por el tema de los papás, porque vi que efectivamente se enfocó en el tema de las mujeres que son madres y todo lo que representa ser madres. Y desafortunadamente quienes no somos madres, no tenemos hijos y tomamos la decisión de no hacerlo, pues también nos encontramos a veces en una lista y no existe equidad, ¿verdad? Entonces me surgió la duda cuando se habla de una política institucional, a quienes se involucra y a quienes no. Si es un porcentaje el que es más afectado, que como en forma rebote existen otras personas que también van a llegar a ser cuidadoras. Y tal vez en este momento no estoy en una condición como la señora, pero estaré en una condición por mis papás.
y al final soy mujer y seré una mujer cuidadora por mis papás. Y hay muchos casos dentro de la universidad donde hay mujeres que son cuidadoras de su esposo, de una hermana, de su mamá, de su suegra, que están en condiciones muy complicadas, donde, para retomar lo que decía la muchacha, el tema de culpabilidad es muy grande, no por un hijo, sino por esa familia. Entonces, si esta política efectivamente va a ser a nivel institucional, contempla, considera este otro patrón de cuidar a otras personas, no nacen del vientre de nosotros, nosotros nacimos del vientre de ellos y también existe una relación. Y con respecto a lo que decías, la OEPI, que es la que desarrolla los edificios, tienen un registro de esto en muchos edificios que se construyeron hace poco, porque es normativa, es por ley y hay que cumplir la ley. Debían crearse o desarrollarse espacios para lactancia. Hablar de equidad o hacer una lista de equidad e igualdad, siempre hay alguien que se queda por fuera. Es muy complicado el tema. La iniciativa es muy buena y de una u otra manera somos empáticas por ser mujeres, somos empáticas por ser funcionarias y funcionarios de la universidad, y la vida está cambiando. Ahora ya no quieren tener hijos, ahora la vida es completamente diferente en ese tema de movilidad, de agilidad, de inmediatez, y las necesidades son completamente diferentes. Pero fue una gran iniciativa y sobre todo en el Día de la Mujer. Muchas gracias. Buenos días. Yo lo que quiero más bien es felicitarlas por este espacio, porque creo que saca la conversación de un espacio íntimo a un espacio oficial y formal, que creo que es vital para nosotros lograr lo que queremos. Me parece muy importante también que hayan incluido personas administrativas. Yo soy docente y noto que hay una gran diferencia entre las dos figuras. Creo que hay una realidad. No quiero poner adjetivos, pero sí creo que las personas administrativas, las mujeres administrativas principalmente, que son cuidadoras, tienen una condición más dura, por lo menos en mi espacio de trabajo, que las docentes, que tenemos más flexibilidad. Y creo que la palabra aquí clave para mí es la flexibilidad, que bien lo dijo la compañera. Creo que la universidad podría empezar por flexibilizarse en tiempos de entrega, flexibilizarse en formas de trabajar. Si algo positivo nos dejó la pandemia es la virtualidad como una manera de poder funcionar. Y creo que por ahí podríamos empezar con un primer paso, que es estos conversatorios. Las quiero felicitar de verdad por la iniciativa. Y quizás la compañera que dio como estas sugerencias, quizás podríamos empezar por un primer paso, que es eso, seamos flexibles entre nosotras como compañeras y compañeros, pero pedirles a las autoridades universitarias que abran ese espacio de quizás el día que nuestros hijos o hijas estén enfermos o nuestra mamá está en una crisis, que podamos trabajar desde casa sin que signifique perder nuestros días de vacaciones, por ejemplo. Un pequeño paso, me parece que por ahí podríamos empezar. Y bueno, nada, con eso termino mi intervención, no quiero tomarles más tiempo, y de verdad muchas gracias por lanzarse a hacer este espacio, una voz oficial para todas nosotras. Bueno, muchas gracias. Tal vez te doy la palabra y vamos cerrando. Muchas gracias a todas por sus intervenciones. Creo que una de las primeras cosas que vale la pena… faltó alguien acá, perdón. Tal vez muy breves para que nos dé chance de responder a las preguntas. Gracias, buenos días a todos y todas y las personas que nos están escuchando. Represento la parte académica y administrativa. Soy madre de 3 hijos, fui cuidadora de un esposo desahuciado y ahora cuido a mi papá adulto mayor. La realidad nos traspasa y está acompañándonos día a día. Ser tribu es importante, pero también tenemos que sensibilizar, y tampoco es fácil. A veces tenemos todas las palabras para ser todos tribu, pero la universidad sí tiene que flexibilizar muchas cosas, porque yo tuve que echar mano a mis vacaciones para cuidar a mi esposo en su proceso antes de fallecer, y ahora hablan de autocuido y casi no tengo vacaciones para poderme cuidar, para poder salir adelante con el día a día. La universidad es un espacio maravilloso, no es perfecto, es perfectible, y todos con cada una de las decisiones podemos engrandecerlo. A la unidad de género tiene muchos retos, pero todos podemos sumar a ese reto. Yo he estado trabajando por los procesos descriptivos
en el documento CIPRES cuando se va a inscribir un proyecto o una iniciativa, pero tiene que trascender a algo más. Y el desconocimiento a veces nos aleja, porque no sabemos de qué lado vamos a participar o cuál es la voz o cuál es el concepto que vamos a defender o que vamos a llevar. En el momento en que tengamos la sensibilidad que se está trabajando este día, que manejemos más conceptos al respecto, quizás y de repente nuestros compromisos sean más fuertes y más enérgicos y la voz sea más fuerte, porque nos estamos empoderando. Y es un acercamiento muy tibio el que de repente tenemos con el tema, porque llega de diferentes formas y quizás todos lo aprendemos en formas diferentes. Entonces, este es un gran paso para la unidad y creo que hay muchos retos de cómo hacer mayor presencia para entender que esto no son 4 voces pegando gritos y alaridos en contra de, sino que es sumar para esa sociedad consciente, esa sociedad en la cual estamos rediseñando muchos procesos. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por este espacio. Ha sido muy lindo escuchar sus experiencias alrededor de del cuidado y la maternidad. Hoy yo tengo 2 preguntas que voy a tratar de que sean muy puntuales porque de alguna manera lo que han dicho las compañeras anteriormente pues las informo. Mi primera pregunta sería cómo desde la perspectiva de género se puede ampliar la noción de cuidado para hacerla, como han dicho muchas, más interseccional y tal vez atravesada ya no solo por cuestiones de género, sino también por cuestiones de clase y raza, que creo que es un tema que de pronto hay que empezar a tratar, la interseccionalidad en el manejo de estos problemas. Y la otra pregunta, que está totalmente vinculada con la primera, tiene que ver con cómo se construye la normativa o la política universitaria, ¿verdad? Y en ese sentido yo quisiera preguntarles cómo creen ustedes, desde dónde y quiénes construyen una política universitaria de género y cuidado, porque evidentemente hay algunas acciones, creo que todas y todos estaríamos de acuerdo que hay algunas acciones que tienen que venir desde la autoridad universitaria, o por lo menos promoverse desde la autoridad universitaria. Por ejemplo, el hecho de que el género debería ser un eje que atraviesa todos los reglamentos de la universidad. Pero hay algunas cuestiones, porque este es un debate amplio y poroso y permanente, que deberían tal vez empezarse desde otros lugares y tal vez construirse desde abajo, abriendo espacio para que las personas que nunca han tenido voz en el tema pues puedan tenerlo. Y entonces pues me gustaría preguntarles eso, ¿cómo desde dónde y quiénes creen ustedes que deben construir política en ese sentido? Bueno, muchas gracias a todas por sus intervenciones. Creo que me voy a servir de esta última pregunta de la compañera para, digamos, de alguna manera englobar todas las intervenciones. Yo creo que este evento, compañeros, compañeras, es una apuesta de la Unidad de Equidad e Igualdad de Género de la universidad por hacer un proceso colaborativo y participativo de una construcción de política institucional. Muchas veces la política se hace desde la comunidad universitaria hacia las autoridades y otras veces de las autoridades a la comunidad universitaria. Y nosotras somos de la idea de que hay que hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Nosotras como equipo, no solo porque estamos recién comenzando nuestra labor, sino porque además somos muy pocas y con poco tiempo, no podemos dar respuesta a muchas de las cosas que ustedes han planteado y por eso abrimos este proceso de diálogo justamente para poder escuchar las experiencias de las compañeras que están en el panel, pero también de las personas que nos acompañan hoy. Entonces, en cierto sentido, esto es el inicio de un proceso de construcción de una política, no el final. No tenemos las respuestas de todas las interrogantes que ustedes han planteado, ¿verdad? Pero me parece que es fundamental hacer un llamado a sumarse a este proceso, ¿verdad? Durante todo el mes de marzo vamos a estar desarrollando actividades, porque lo que tenemos, digamos, como material de inicio fue una cosa que se generó espontáneamente de parte de un grupo de mamás, docentes,
que planteó el tema hace un par de años para acá. Eso fue lo que surgió de manera orgánica, pero eso no quiere decir que sea lo que va a salir al final. Así nació la idea, pero no es como va a terminar, porque justamente la idea es poder discutir cuáles son las necesidades que ustedes tienen como comunidad. ¿Cuáles son las disposiciones que tienen las personas, autoridades a responder a esas necesidades? Y por eso vamos a hacer un diálogo en los dos sentidos, escuchando a la comunidad universitaria. Vean que hoy, digamos, de alguna manera surgió de una manera muy potente en las voces de ustedes el tema del cuidado de las personas adultos mayores. Bueno, eso hay que integrarlo al debate, ¿verdad? Entonces, esto es un llamado a que se sumen, ¿verdad? Para que nos den respuestas, pistas y que aprendamos, digamos, a hacer una política de una manera colaborativa, ¿verdad? Y que no se sienta simplemente como una cosa que desde las autoridades se instaura, porque muchas veces eso no incluye las voces de todas, ¿verdad? Y creo que de alguna manera sí les voy a decir, digamos que por algún lado hay que empezar, ¿verdad? Y probablemente no vamos a poder en una política institucional abarcar las voces y todas las necesidades y todas las demandas que existen, pero podemos dar un primer paso, ¿verdad? Podemos ir haciendo pequeños pasos construidos de manera colectiva que nos permitan visibilizar la mayor cantidad de demandas posibles. Quiero cerrar nada más con dos cosas que me parecen importantes. En la Caja Costarricense del Seguro Social existe una normativa que le da permisos a las personas que son cuidadoras de personas que están en situación crítica, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí hay una cosa que está de manera extrauniversitaria y que se puede solicitar, ¿verdad? Y que de alguna manera podemos debatir de qué manera eso se puede ampliar un poco, igual como pasa con la licencia de maternidad, ¿verdad? Que en la universidad se pueden extender cosas que son derechos que son nacionales. Y creo que también el tema de las salas de lactancia en la universidad, que era una pregunta que nos hacía la compañera, a mí me tocó dar clases en esta facultad cuando era una mujer lactante y efectivamente terminé sacándome la leche durante todos esos meses en la oficina porque la respuesta es no se puede. No se puede, no se puede, no hay espacio, no hay espacio. Y eso dice mucho sobre digamos, de la incomprensión de que cuando uno, perdón la alusión tan explícita, pero cuando una viene a dar clases con los pechos llenos, no se puede, es que hay que hacerlo en algún lado, porque si no sentís que te vas a morir, ¿verdad? Y no se puede dar clases así, como dijo la compañera, ¿verdad? Tiene que sí poderse. No sé cómo, eso le corresponderá, digamos, a las personas que manejan los edificios resolverlo, pero la respuesta tiene que ser siempre sí, sí se puede, con mucho gusto, es su derecho, ¿verdad? Y yo creo que vamos caminando en eso y plantear esto en las voces y que nos escuchen las personas autoridades, a mí me parece que es un primer gran paso. Así que les agradecemos mucho y como les dije, esta es una invitación a seguir, esto no es un cierre, esto no es el final, no es una conmemoración del 8M y ya, es un proceso de construcción de una política institucional que nos permita dentro de un año dar cuentas de los avances que logramos hacer. No, si quieren, vamos a hacer un súper cierre con las compañeras, digo súper rápido. Que va a ser seguramente un súper cierre también. Sí. Yo agradezco mucho los comentarios de todas. Quisiera, y digo esto porque cuando fundamos la Asociación de Madres y Padres, lo primero que aprendimos nosotras 6 fue que teníamos que deconstruirnos nosotras y deconstruir nuestro lenguaje para lograr hacer la lucha que queríamos. Y desde las estudiantes siempre dijimos, nosotras no queremos flexibilidad, queremos equidad. Y no es lo mismo, porque la flexibilidad implica que te estoy dando una concesión, que te estoy haciendo un favor. Tiene esa implicación ahí social. Y la universidad no nos tiene que hacer ningún favor. Yo como estudiante no quiero ningún favor de la universidad. Quiero una universidad con equidad. Y la equidad es justicia social. Y si la justicia social no es feminista, no es justicia social. Entonces la universidad no tiene que ser flexible, tiene que buscar la equidad y la igualdad. Gracias. Bueno, yo quisiera ya para ir cerrando recordar que hay un taller justamente en esa línea del trabajo colaborativo donde es importantísimo que se involucre todas las personas de la comunidad universitaria, ¿verdad? Para construir esto realmente en colectivo y así poder también tener fuerza para planteárselo a las autoridades universitarias, ¿verdad? Hay un taller colaborativo el 24 de marzo, el lunes 24 de marzo en esta línea para seguir pensando una política de cuidados. E invitar a la audiencia también a que se lleven estas interrogantes, estas inquietudes, estas preguntas que requieren respuesta, ¿verdad? Y que también repensemos
estos temas en nuestra propia práctica social y familiar cotidiana, que es muy importante también. De nuestra parte agradecemos su atención. Doy paso a nuestra maestra de ceremonias, Rebeca. Muchas gracias. Más bien les agradecemos a ustedes, compañeras, sus presentaciones. Han enriquecido bastante este auditorio y de esta manera también queremos invitarles el próximo 19 de marzo a las 2 de la tarde al auditorio de la Plaza de la Autonomía a un conversatorio que se llamará Tramando Redes, Mujeres Generando Conocimiento. Hasta aquí llegamos. Les agradecemos la presencia de todas y todas ustedes. Muy buenos días.